Especiales Voz Andina. Hoy con ustedes el grupo Quimera. Música, recuerdos, anécdotas y más. Para cantar he nacido soy. Quimera, orgullo ecuatoriano para el mundo. Camino a Carapungo. En este especial de Voz Andina Internacional les presentamos a nuestro anfitrión, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. Un saludo caluroso a la audiencia de Voz Andina Internacional, a nuestra comunidad universitaria y a nuestros invitados tan especiales que tenemos acá con nosotros, quienes hacen el grupo Quimera. Acá a mi lado está pues Patricia Romeix, Luis Romeix y asimismo Yamil Erazo, que es integrante del grupo Quimera. Esta es una edición especial de Voz Andina Internacional. Estamos iniciando nuestra cuarta década de funcionamiento en el Ecuador. Hablo de nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador precisamente. Estamos muy animados con estas posibilidades que nos brinda la radio Voz Andina Internacional en esta ocasión para explorar un poco más acerca de la cultura, para poder compartir con nuestros oyentes esta experiencia vital que tiene que ver más en concreto hoy con la música, con intérpretes de altísima calidad como son Patricia, Luis, Yamil y en general el grupo Quimera. Les quiero dar la bienvenida a ustedes, siéntanse pues en su casa. Quiero decirles pues que ustedes nos honran con su presencia. Sabemos que Quimera hace un grupo que es muy destacado en nuestro país y también a nivel internacional, con una trayectoria limpia y exitosa ya de más de 40 años, ¿no? De eso también vamos a hablar un poquito más adelante con algún detalle, con objetivos que ustedes se plantearon desde el inicio de manera muy clara para no fracasar en el intento, como se suele decir, porque muchos de los emprendimientos culturales, musicales o de otras expresiones no precisamente cuentan con los apoyos que se requiere desde el sector privado y muchas veces también desde el sector público, que es el primero que tiene que responder ante la sociedad apoyando la cultura en general. Entonces estamos realmente muy honrados de estar con ustedes acá. Ustedes hacen música popular, música ecuatoriana, música latinoamericana para el país y para el mundo. Quiero en este contexto decirles pues que nos interesa mucho saber de qué manera nace Quimera. Queremos saber un poquito más de su historia, cómo evoluciona Quimera, cuándo nació, por qué nació el grupo Quimera. Y antes de oír sus respuestas, sus experiencias que nos van a compartir, quiero decir también a nuestra comunidad universitaria y a quienes nos escuchan que hemos preparado justamente para la celebración de este año del natalicio de Simón Bolívar, hemos preparado un concierto muy especial precisamente con el grupo Quimera, que tendrá lugar el día miércoles 19 de julio, próximo miércoles, a las 19 horas en la Casa de la Música. Así que este es un abreboca, este espacio de la radio, precisamente para conocer un poquito más de este grupo tan importante de nuestro país. Cuéntenos un poquito de la historia de Quimera, cuándo y por qué nace la agrupación. Patricia, luego vamos a intercambiar también con Luis y también le lanzaré en algún momento alguna pregunta a Yamil para animarle que nos cuente algo más de su experiencia, además desde esa hermosa tierra lojana que es su origen, lo cual compartimos. Así que Patricia, cuéntanos un poquito más de Quimera. Muchísimas gracias, César. Primero quisiera agradecerle a la universidad, agradecerte a ti por hacernos parte de esta gran celebración y para Quimera preparar este gran concierto que, como tú les informabas, va a ser el próximo 19 con una gran orquesta sinfónica. Está ya todo en su punto. Bueno, contestando tu pregunta, Quimera se inicia, vamos a los 41 años de vida profesional, y Quimera nace como un grupo familiar. Yo recuerdo que Luchito venía haciendo unos estudios, estudiaba guitarra en Francia, en París. Muy niñito, él se fue a realizar sus estudios. Tú sabes que aquí el decir, papá, voy a estudiar música, era en ese entonces, y no sé, quizá ahora la situación es diferente, pero habían muchas vicisitudes, muchas dificultades, y
Luchito emprendió el camino a Francia para hacer sus estudios. Al regreso de él, para pasar unas leves vacaciones acá, nos reunimos, me acuerdo, en una reunión familiar con Luis, con Pedro, ya fallecido, Pedro Granda, y quien les habla, Patricia. En esta reunión familiar empezamos a hacer música, porque venimos de una familia muy musical. Y entonces Luis nos pone ese gusanito, esa inquietud, y nos dice: Pati, ¿por qué no hacemos esto, pero ya de una manera profesional? ¿De qué año hablamos, Patricia? Hablamos del año 82. 82. ¿A tu regreso? Al regreso, sí, de viaje. Así es. Entonces, siempre para esto Luis ya venía con sus estudios. Pedro estaba aquí en el conservatorio, estudiaba en el conservatorio, y la gente que nos rodeaba, la familia, los invitados, dicen: a mí me parece una idea maravillosa que ustedes lo hagan esto de una manera profesional. Entonces, obviamente, Luchito tuvo que suspender ya esta idea de regresarse a Europa, y así nace Quimera, con una gran ilusión y con el propósito de hacer un trabajo siempre profesional. Ahora sí le dejo el micrófono a Luchito para que siga contando. Y le pido a Luis, además, que nos diga puntualmente, bueno, ¿qué decían los familiares, los padres? Porque como decía Patricia, ahora es difícil apostar por la cultura, apostar por una vida en la cultura. Pero antes era todavía más raro, digamos, ¿no? Y había cierta resistencia en las familias, en los padres. Sí, mucho más complicado. ¿Qué buscaban? Que el hijo tenga una profesión, totalmente, que le asegure el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Mi padre, yo vengo de una familia muy musical de lado y lado, de parte de mi madre y parte de mi padre. Mi padre fue músico, tocaba el violín, también tocaba muy lindo la guitarra y cantaba hermoso. Pero lógicamente tuvo que dejar su carrera por lógicamente mantener a su familia. En ese tiempo muy dificilísimo vivir de la música. Entonces era muy complicado que mi padre no me apoye musicalmente. Entonces yo lo que hice fue decirle que me iba a estudiar ingeniería de sistemas, y en realidad me iba a estudiar música en Francia. O sea, nos mintió. Ahí hubo una actitud de rebeldía. Sí, tal vez sí. Bueno, entonces es así. Bueno, ¿tú tenías cuántos años? Tenía ahí 19 años. Un joven con sueños. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que yo, bueno, tocaba la guitarra desde niño. Mi hermana Patti fue la que me enseñó los primeros acordes de guitarra, y yo era el rey de las serenatas en el colegio. Entonces, pero bueno, era algo como un hobby, algo empírico. Y hasta que conocí a un amigo que vino de vacaciones de Francia, que se llama Marcelo Ruales, que es hermano del escritor de Willo Ruales. Entonces, él, un gran músico, y yo le vi tocar la guitarra y me quedé realmente emocionado e impactado de cómo tocaba la guitarra. Entonces yo dije, yo quiero tocar la guitarra, a pesar de que yo empecé mi carrera musical un poco ya mayor, porque empecé a tocar la guitarra a los 19 años y a estudiar la guitarra a esa edad. Pero como dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Pero tú tienes, digamos, formación musical. Claro, yo Patricia, estudié. ¿tienes tu formación, sí, o es más vocación en tu caso? Bueno, en el caso mío, ya luego de formado el grupo, obviamente necesitaba, si bien es cierto, yo canto desde los 6 años de edad, pero siempre necesitas que esa voz sea formada, sea cultivada, modelada, como tú dices. Y tuve así algunas maestras de canto en todo este trayecto de Quimera. Ya, tenemos algunos datos que nos comparten Patricia y Luis precisamente sobre la historia de Quimera, de cuándo nace, de por qué nace. Quiero aterrizar en el nombre de Quimera. Quimera es precisamente una quimera, nace así es, más o menos. Cuando ¿Por qué ese nombre? Ya decidimos formar la agrupación y todo lo demás, me acuerdo que Luchito nos dice: Pati, yo ya tengo el nombre para el grupo, ya se me imaginó un nombre hermoso. Entonces se va a llamar, dice, Deriva Voz. Le digo, ¿y de dónde está? Es un nombre precioso francés. Se va a llamar Deriva Voz. Deriva Voz era, ¿no? Sí. Entonces, que viene de la voz. Sí, así. De la voz. Pero tuvimos una dificultad terrible porque tú sabes aquí, nos presentaban
y el grupo derríbame la voz, no, yo le decía, no es ese no es esa Además la sabemos idea. los ecuatorianos, los Claro, lojanos no arrastramos, no. pero hay los que arrastran. Entonces ya te imaginarás, derríbame la voz, entonces era complicado, tensionante hasta que claro. Cuando en el grupo hablábamos y decíamos, pero teníamos un solo propósito, vamos a vivir exclusivamente de la música y lo vamos a hacer profesionalmente, vamos a estudiar y vamos. Entonces alguien decía, un comentario hizo y dice, no, ustedes vivir de la música aquí en este país, eso Imposible. es una quimera, imposible. Ajá. Y tomamos ese nombre y le pusimos al grupo. Oh, qué Así interesante nació. esa experiencia del grupo en sus orígenes. Yo ahora quiero pedirles que nos compartan una melodía. Ojalá sea una que un poco les recuerde a ustedes, les transporte a esa primera época de Quimera. Sería excelente poder oírles de viva voz en una interpretación especial para nosotros. Y hasta que esto esté afinado para empezar, solo una curiosidad, Yamil. ¿Cuándo llegas a Quimera? ¿En qué año? Lo que pasa es que hay algunas etapas de Quimera. Quimera tiene un montón de etapas, etapas de la formación, etapas en las peñas, etapas ya que empiezan a grabar, etapas que se hace una agrupación solo de guitarras y voz, lo cual es una etapa hermosísima y creo que es la más conocida. Pero también hay la etapa luego de que nos deja Pedro Granda. Entonces yo entro más o menos en esa etapa cuando Pedro nos deja y el grupo tiene que reinventarse como todo entonces, lo que hemos experimentado. Pero en cada muchos etapa espacios. es maravillosa y entonces yo estoy un poco antes de la pandemia, ¿no, Pati? Algo así. Entonces, más o menos desde ahí tengo el honor de pertenecer al grupo. Claro que había tocado antes con Quimera, siempre en los escenarios habíamos estado, pero así fijo. Más permanentemente, ahora. hace 4 años más o menos. Muy bien. Sí. Bueno, les escuchamos. Bueno, esta canción de María Elena Walsh, compositora, cantante argentina, creo que esta serenata para la tierra de uno no necesita una historia, la canción sola es una historia hermosa. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de Vidal y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan. Mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparos al desarraigo de mi corazón.
porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Fantástico, esos acordes y esa voz perfectas, cada vez Gracias, más César. maduras y mejor logradas. Patricia, ¿qué te recuerda esta canción tan especial? ¿Es Serenata para la Tierra La de Tierra Uno? de Uno, sí, me acuerdo, esta canción es de nuestros inicios, cuando tú tienes en la vida tantas expectativas, tantas ilusiones. Entonces no existían los escenarios grandes y no por eso los pequeñitos eran menos importantes. Empezamos nosotros como Quimera trabajando, ahora ya no conocemos, ya no existen las peñas, estas peñas hermosas donde tú te subías al escenario sin tecnología, sin sonido, absolutamente sin nada, era tomar la Espacios guitarrita, pequeños, además, espacios ¿no? pequeñitos. Entonces te hacían una audición y si la gente te aceptaba, entonces seguías, tenías el trabajo, y de lo contrario, le decían, no me llame, yo le llamo. Entonces, así empezamos. Muy bien. Y justamente hablando de escenarios, tenemos algunas preguntas más. No sin dejar de recordar a nuestra audiencia que estamos en una edición especial de Voz Andina Internacional con el Grupo Quimera, la universidad haciendo también cultura, apoyando la cultura, y ahora pues muy honrados de compartir con el Grupo Quimera, que nos brindará un concierto el día miércoles 19 de julio, 19 horas, en la Casa de la Música, un concierto para la comunidad universitaria de la Andina. Hablando de escenarios, les decía, ¿cuáles son más representativos, los que les evocan tal vez más recuerdos a ustedes en el Ecuador y fuera del Ecuador? Bueno, hay varias etapas, pero de las cosas más bonitas que nos ha pasado fue una gira que hicimos en el año 95, una gira a Europa. En esa época me acuerdo que salían los discos compactos, que eran extremadamente inalcanzables para los músicos. Un poco la época empezó la La digitalización. digitalización, Sí, claro. donde ahí empezó el cambio del mundo increíble, porque son 4 o 5 décadas que el mundo ha cambiado totalmente. Y para nosotros era un sueño el tener nuestro primer CD, porque grabamos nuestro primer CD en acetato. Y para esta gira que fuimos a Europa, por varios países, decidimos grabar 4 CDs en vez de uno. Es que no teníamos nada. Claro, sacamos Sí. este material, un compendio de uno de música ecuatoriana y 3 de música latinoamericana, también con música ecuatoriana. Igual fue mucho éxito este material, lo llevamos a esta gira en Europa, y allá en Alemania tuvimos la posibilidad de grabar un CD en vivo en el concierto en Berlín, que se llama Concierto en Berlín, justamente. Entonces fue una experiencia realmente muy hermosa para nosotros. Nos enfrentábamos a un público totalmente nuevo, que estaba vinculado al idioma en español. Lógicamente había generalmente en Europa hablan muchos idiomas, y alemanes que estaban vinculados a Latinoamérica podían asistir a este concierto. Y para nosotros fue realmente algo muy una experiencia enriquecedora, porque el hecho de grabar un disco en vivo para nosotros era una responsabilidad inmensa, y realmente fue de las cosas más importantes que nos ha pasado como grupo en esta gira que fueron por algunos países europeos. Muy bien, Patricia, ¿cómo, no solamente Alemania, porque entiendo que generaron eco con su presentación, la noticia de Quimera allá en Berlín, pero cómo percibieron la recepción en Europa en general, más allá de Alemania? España, otros países también se sintieron convocados por Quimera. Sí, lo hermoso es que, a ver, primero cuando nos presentamos en Alemania teníamos este problema terrible que es el idioma, pero modestia aparte, los arreglos que llevábamos, la música ecuatoriana en sí ya es hermosa, una interpretación impecable de ellos en sus guitarras, me acuerdo en esta época. Entonces un manager alemán, un director musical alemán, nos hace esta propuesta de que quería
grabar con nosotros. Obviamente ese material no nos pertenece a nosotros, sino a este señor, a este alemán, razón por la cual la edición limitada que vino al Ecuador se terminó muy pronto y no pudimos volver a reeditar eso. Y ese reto terrible que tú tienes de que vas primera vez a Europa en una gira y te sientas en un escenario hermosísimo. Nosotros estamos acostumbrados así a los micrófonos, era simplemente micrófonos así, pegaditos en el aire, todo era es una tecnología acústico, totalmente acústico. Y el público ahí ya presente, y sabíamos que nos estaban grabando en vivo. Yo me quería morir de los nervios. ¿Y era escenario para cuántas personas? Habrá sido para unas 600, 700 personas, sí, más o menos, un auditorio así. Entonces, bueno, después ya nos llevamos de esa gran satisfacción de haber grabado ahí este concierto en Berlín. Luego nos invitaron a Suiza, a España, a Italia. Estuvimos en el ILA, también en un auditorio muy importante ahí. Hacía una exposición el maestro Guayasamín, Osvaldo Guayasamín, y nosotros hacíamos la presentación nuestra con la música ecuatoriana ya. Entonces sí, se abrieron puertas para nosotros increíblemente. De ahí salieron algunas otras giras más, y sobre todo esa satisfacción del deber cumplido de llevar nuestra música, llevar por primera vez la música, esta interpretación que hacíamos en guitarras y voz. Fue muy grato para nosotros, y ese material queda ahí como un recuerdo de toda esta gira. Para la posteridad. Así es. Dignos embajadores de nuestro país, porque honran la cultura, honran nuestra nación también. Quiero preguntarles, ¿qué presentación o qué escenario es memorable para ustedes en el Ecuador? Porque lo de Europa ha sido significativo e importante. Y en nuestro país hay algo que recuerden especialmente. Hemos tenido escenarios, como te contaba, empezamos en escenarios pequeñitos, luego ya alcanzar los escenarios a nivel de hoteles era en esa época. Entonces era ya como tener otro tipo de público. Pero yo te diría que al menos a mí personalmente hay un recuerdo que nunca se me va a borrar de la mente. Nos contratan en Guayaquil para una presentación, y supuestamente era en el centro cívico. Entonces nosotros íbamos entrando ya al gran teatro del centro cívico. No, dice, están confundidos. La presentación es justamente para la gente del pueblo, para la gente, para el transeúnte, los ciudadanos de a pie. Aquí donde ven ustedes, aquí esta pequeña como concha acústica, ahí se acomodan, allí. Y ya pues nos pusieron ahí el sonido, todo lo demás, la prueba de sonido. Y el ñato que ponía el sonido y nos oía decía: yo, bien fregado que ustedes peguen aquí con eso, con esa música. Aquí todo es salsa, todo es movimiento, no, esa música no creo. Y me acuerdo con Luchito, con Pedro, palidecíamos, ya no... ¿De qué año hablamos, más o menos? ¿De qué año era? 86, fue nuestros inicios, más o menos, sí. Sí. Hace más de 30 años. Sí, y para no alargarte el cuento, bueno, nos fue hermoso en la presentación. Nos regalaban naranjas peladas, helados. Gran asistencia, absoluto, además. Gran asistencia, la pasamos divino en esa presentación. Y después nos invitaron a la noche, nos invitó un señor al bautizo de su hijo. Me acuerdo, era en el Guasmo, ¿no? Y nos fueron a recoger, nos llevaron a una casa en el Guasmo, ahí nos presentamos hermoso, nos recibieron con gran cariño, y luego nos fueron a dejar en el hotel. Entonces, quizás sea de las presentaciones que tú te llenas, porque sabes que la música, a veces la gente es escéptica y dice, no, esta música o ellos no son para este escenario, son para acá. Pero ahí se cortó esta cuestión y nos dimos cuenta que la música es universal. Acerca. La música nos acerca, no importa la condición social, no importa nada de eso. Lo que interesa es llegar a ese sitio y hacer música. Hoy recuerdo, Patricia, cuando iniciábamos un evento muy importante sobre el pensamiento del filósofo Walter Benjamin. Él hizo muchos aportes respecto a la cultura, por ejemplo. Y él decía que la cultura no sirve de nada
si es que no se conecta con la experiencia vital. Y me parece que esto es una muestra precisamente, ¿no? La música sin ese contacto con la gente no existe, pero la música en realidad va mucho más allá porque une a la gente, es un lenguaje universal. Quiero animarles a otra interpretación para que la compartan con nosotros. Tienen un repertorio. ¿Cuántas canciones manejan ya en la historia de Quimera? Tenemos mucho repertorio. Grosso modo, hemos pasado 2.000 canciones. 1.000. Sí, por ahí. Sí, hay mucho repertorio que hemos de muchos géneros. De ¿no? muchos géneros, sí. Muy bien. Pero sobre todo, bueno, tratamos de siempre de innovarnos de este nuevo formato que hemos adaptado con Yamil, con Stalin, los grandes músicos, con Jessica Bermúdez. Creo que encontramos al fin el formato que le reemplazó a esas 3 guitarras que eran realmente, no era porque eran mis compañeros, pero eran extraordinarias. El problema es que en nosotros, en el grupo, siempre estuvo primero la música antes que otra cosa, entonces no importaba el hecho de ensayar horas y horas y horas. Ante todo el amor a la música, no un fin crematístico por dinero, es la cultura, es también hacer realidad un proyecto de vida que ustedes se plantearon, es el amor al arte. Creo que mis compañeros también reflejan eso, porque ellos aman lo que hacen, cada uno de sus instrumentos son músicos extraordinarios. Yo le admiro muchísimo a Yamil, es un maestro increíble, y un ser humano también increíble que refleja lo que es su flauta. Yo creo que también nosotros como músicos que nos hemos ido sumando al proyecto Quimera, lo cual considero un honor, nos vamos enriqueciendo con cada anécdota. Por ejemplo, todo esto que cuentas, Patti, ahorita que cuentas que esto no sabía, yo cada vez que ensayamos y ella comenta y ella hace esos recuerdos y nos acordamos de cómo fue Quimera en los inicios, las anécdotas que no tienes idea de nosotros, lo bien que la pasamos en los ensayos. Yo supongo que Quimera ha estado en innumerables entrevistas, escenarios, diálogos, y por eso precisamente quiero llegar a temas que normalmente no los tocan, no les preguntan. Así que prepárense para las siguientes preguntas. No me puedes preguntar. Después de esta interpretación. Bueno, como un homenaje a ti, a nuestra querida Loja, a la que amamos tanto, que no tienes la idea, la cantidad de veces que hemos estado en Loja desde nuestros inicios. Si te digo que la primera presentación que nosotros realizamos fue en el Coliseo de Loja, una presentación grande, y un amigo querido allá, cuando Quimera no era un grupo conocido, él nos llevó y nos dio a conocer allá en la ciudad, y después de eso hemos ido tantas y tantas veces. Tenemos amigos muy queridos, entrañables de verdad. Bienvenida a esa interpretación. Vamos, y ojalá ustedes también canten, porque Yamil y César, esta canción es de ustedes. Muy bien. ¿Ya? Te invito a cantar. ¿Cuál es la canción? Alma Lojana. A orillas del Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquilas, campiñas de mi tierra risueña, casitas de mis padres, mi amor. Tristezas del recuerdo me matan, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, cómo te añora mi corazón. Sino cruel, hoy en lejanos lares, sobre los mares de la aflicción. Sino cruel, entre las densas olas, bogando a solas va mi dolor, oh dolor. ¿En dónde está la madre, la buena anciana, todo dulzor, oh dolor? ¿En dónde está el encanto de aquel primero y ferviente amor?
Cuando retornes llorando decepciones en pos de un seno en donde sollozar, tal vez la muerte todo lo haya acabado. Seres extraños mi loja habitará, solo el Zamora conmigo llorará. Debo confesar que me han emocionado y seguro que a Yamil también. Sí. Canciones que tocan fibras muy sensibles. Pero claro que sí. Muchas gracias. Además, con el cariño como ustedes lo hacen, es algo que hace que la música llegue más y mejor. Vamos a avanzar con la entrevista y con este espacio que hemos creado en Voz Andina Internacional para conocer un poco más de Quimera. Ustedes en su larga trayectoria han tenido, y ya lo dijimos acá, que reinventarse de alguna manera. Pero ¿cómo Quimera ha hecho para no caer, digamos, en ese juego que muchas veces impone el mercado? Algo se dijo ya. Pero ¿cómo además Quimera se reinventa de tal manera que no queda anclado en el tiempo atrás, sino que supera etapas, ¿no? Porque son etapas que están ligadas a la experiencia humana, al cambio de los tiempos, a la irrupción de las tecnologías, etcétera. ¿Cómo Quimera sigue saltando esas barreras, porque así se pueden presentar en algunos casos, y sigue tan alegre, tan potente con su mensaje y con su arte? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se ha reinventado y no ha caído en la lógica del mercado necesariamente? Bueno, yo pienso que desde nuestros inicios ya tuvimos siempre una idea concreta de cuál iba a ser la formación de Quimera, la formación musical. Como te decía Luchito, en un inicio fueron las 3 guitarras maravillosas. Yo siempre he dicho en el escenario y siempre dije en el escenario que si no hubiera tenido el respaldo de esas guitarras de ensueño, Quimera no existía, porque esa era la característica de Quimera, las 3 guitarras y la voz de Pedro y la mía. Luego necesariamente nos vimos forzados a cambiar de formato por la muerte de Pedrito y por la separación de Vinicio, por temas de orden personal. Se fue a vivir en los Estados Unidos y nos quedamos Luchito y yo. Entonces siempre tienes esos recursos maravillosos que te dan los músicos jovencitos, los músicos talentosos, como Yamil, por ejemplo. Aquí tienes tú un ejemplo viviente. Sabia Nueva, para acordarnos de un grupo que ha compartido también con ustedes, ¿no? Sí, así es. Entonces tú acudes a estos músicos, como te digo, jóvenes con propuestas diferentes, y Quimera quizá la interpretación se refresca un poquito, ¿ya? Sale un poquito ya del tema de las 3 guitarras maravillosas, que por cierto la gente sí extraña muchísimo, porque esa era la característica. Pero también acepta esta nueva propuesta de flauta traversa, de violín, de charango, de 4 venezolano, de una cantidad de instrumentos que se acoplan ya en la nueva etapa de Quimera. Pero es la necesidad, perdóname, de reinventarse y al mismo tiempo de seguir explorando en su proyecto. Sí, pero yo pienso una cosa fundamental. Creo que más que en sí la instrumentación, la música, yo creo que es la voz de Patricia, que es la que maneja todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay una parte, y yo siempre digo que el cantante, si no cuenta la historia, no transmite nada. Y mi hermana realmente, ella cuando canta, te cuenta la historia, te cuenta lo que quiso decir el autor en cada composición. Entonces es fundamental eso, por eso que hubo también una gran Mercedes Sosa, ¿no? Y ella, no importa con quién tocó, pero siempre fue ella. La voz lleva, entonces necesita un marco. Yo creo que ese es el caso de mi hermana. Mi hermana puede cantar con quien sea y siempre será la voz de la Pati. Sí. Única y excepcional. Entonces yo creo que tenemos también el orgullo de nosotros
el escucharla a ella todos los días y en cada presentación. No, por eso se llama, y debe haber un origen histórico de lo que les voy a decir, se llama acompañamiento. Así es, La voz está acompañada. Así es. Por varios recursos, varios instrumentos, varios otros artistas. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos algunas otras preguntas. Ustedes han compartido escenarios con muchos otros artistas, músicos. ¿Cuáles destacan especialmente? No solo en el Ecuador, también en Hispanoamérica, en algunos otros contextos geográficos de otros continentes. Sí, bueno, hemos tenido el gusto de presentarnos cuando hicieron aquí este festival de todas las voces todas. Pudimos compartir con músicos maravillosos, cantantes, ¿qué te digo? Inti Limani, Alberto Cortés, toda esa camada de artistas de los cuales nos nutrimos cuando nosotros nos iniciamos. Pero creo que yo tengo una satisfacción que me llevaré hasta el día de mi muerte. Toda la vida tuve ese referente importantísimo en mi vida que fue Mercedes Sosa. Y ya solamente hacer estos colones para verle a Mercedes Sosa así lejos en el Coliseo, para mí me ahogaba de la emoción. Y un día me llaman y me dicen que si quisiera yo cantar con Mercedes Sosa aquí. Yo pensaba que me estaban bromeando, casi me da ataque, susto. Entonces me dice, no, es en serio, quisieras hacer 2 temas con ella en el Coliseo. Creo que ese fue el momento para mí, el más importante como cantante, ¿no? Fue un reto importantísimo para mí conocerle a la maestra, a esta cantante universal de cerca, y ver lo amorosa que era, la calidad humana que tenía. Generosa, ¿no? Porque hay cantantes que tú les ves en el escenario y no son consecuentes con lo que cantan. Son personas, ¿qué te digo yo? Son personas prepotentes, esa es la palabra. También han encontrado en su trayectoria, supongo, ese tipo claro que sí, muchas veces. de agrupaciones u muchas otros veces, artistas sí, con muchos quienes cantantes, alternaron sí. en los escenarios, Claro compartieron que sí. allí, pero eran claro así. que sí, no te puedo contar diferentes, el chisme, pero claro. sí, nos hemos topado. Seguramente. Pero bueno, hay estas otras... Pero eso les pasa a los deportistas también, nos pasa a los académicos. Sí, en todo Yo lado creo hay. que es En un todo tema de la lado, condición sí. humana, ¿no? Sí, sí, es un sí, tema sí. de la condición humana. Y supongo que entre artistas pasa algo que es muy frecuente entre académicos. Y voy a compartir algo que lo vivimos los académicos. A veces, o con alguna frecuencia, hay mucho esa tensión entre egos de los académicos, porque cada uno es más experto y más importante e iluminado que otro. Claro, eso hay que decirlo, y lo entendemos claro, como un tema también autocrítico en la academia. Claro. Y supongo que en los artistas pasa algo similar. Claro que sí, te digo que muchas veces me daba pena de Luchito, de ellos, porque imagínate, ya dejaban, porque ellos son temáticos con sus instrumentos, y el Luchito, que la temperatura, que no le topen a mi guitarra, que no sé cómo, no sé cuánto. Imagínate, abría las guitarras, el momento de salir al escenario, le habían cortado con Gillette las cuerdas de las guitarras. Un boicot. Entonces, ¿sabes qué? Si te quedas directo. así, ¿y ahora qué hacemos? Nada. La vuelta del músico, porque no podemos hacer nada, pues sin el instrumento, ¿qué haces? Entonces se han dado horrores de situaciones así, y claro que te topas con esa cuestión, pero también con esa con grandeza hermosa que te da la mano. También. Yo te digo, aquí en el Ecuador nosotros hemos tenido referentes importantísimos, como los hermanos Miño Naranjo, como mi gordita Consuelita de los Reales, y así cantidad de grupos, de dúos, de tríos que en su momento nos dieron una mano a nosotros para subir, ¿no? Nos dieron contratos y somos extremadamente agradecidos por eso. Qué generosa eres, Patricia, y entiendo que eso es lo que piensa también el grupo en general, porque Así dicen, es, sí. no nos hicimos solos. No, claro, no. el público es fundamental, Sí, pero también quienes están en el mismo campo, Sí, porque sí, entre sí. todos puede generarse un apoyo, una identificación Así es. por objetivos comunes que permite crecer. Y nosotros tuvimos el apoyo de todas esas personas que en un momento determinado, nosotros apenas empezábamos, y era maravilloso porque
en el escenario nos anunciaban y nos recomendaban y después nos llamaban para esta presentación para que ustedes vayan. En el pensamiento y en el trabajo literario hay algunos textos muy importantes. Uno de los últimos que recuerdo de Humberto Eco. Y él incluso tiene un libro que se titula A hombros de gigantes. ¿Alguna vez se sintieron a hombros de gigantes ustedes? Que les dio además aquello el gran impulso. Totalmente, creo que justamente, Pati, este comentario, hemos tenido esa suerte de tener la amistad, honrarnos la amistad de mucha gente que estuvo antes de nosotros y que han sido músicos muy importantes en el país y que han valorado el trabajo de muchachos que se iniciaban y vieron de pronto nuestro potencial. Y un par de gigantes nos puedes compartir. Bueno, los Reales, los hermanos Niños Naranjo, Hermanes Benítez y Valencia, que fueron maravillosos con nosotros. Entonces siempre fueron gente que muy valiosa en el país y que nos dieron una mano, ¿no? Que nos importante ese reconocimiento. Quiero volver al tema tan importante, a este capítulo tan importante en la vida de Quimera, que tiene que ver con el trabajo que hicieron en Berlín, el concierto. Ya lo citaron, grabaron además un concierto fabuloso. ¿Nos podrían interpretar una de las canciones que constan en ese CD o que fueron compartidas allá en el concierto? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, el guamachito florece y las sogas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, el guamachito florece y las sogas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potrada sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falsetas, y no le obedece a freno, ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caballo. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Qué lujo tener a Quimera acá compartiendo con nosotros en la cabina de Voz Andina Internacional como un abreboca a esto que había referido antes, un concierto que brindarán a la comunidad universitaria el miércoles 19 de julio, 19 horas en la Casa de la Música. Ahora quiero tocar un tema que, claro, puede ser muy, muy sensible, cercano, cálido para ustedes respecto a lo que fue la trayectoria de Pedro Granda con ustedes. Y ¿se animan a contarnos alguna reflexión que él hacía en su momento cuando era parte fundamental del grupo? ¿Algún recuerdo especial respecto a Pedro?
Y sería muy importante. Acá en la universidad valoramos mucho a la gente que ya no está con nosotros. Así y supongo es. que en el grupo musical también, ¿no? Es un proyecto Bueno, que tuvo bases fundamentales con personas. claro que te digo, no es, mejor dicho, no es El Pedro qué hacía, es que no hacía. Él solo ya era es una anécdota, ¿verdad? Es decir, está presente El Luchito te va a todos los Todo el días. tiempo está presente. Horrores. Está presente cuando no encuentran un puente de la guitarra, cuando perdía los cables, cuando en el escenario tenía Hacía bromas, esa sí. frescura de yo me moría. Hacía unas bromas que a Tú veces se le estresada, iba. Pedro, Yo más bien estresadísima y tranquila. él relajadísimo. Y hasta la pegó un sacristán, con eso te digo todo. Entonces, o sea, el tipo era realmente una anécdota total. Verás, Un ser humano, yo pienso que él fue el más convencido del proyecto de Quimera, sí. que siempre luchó por el proyecto de Quimera. Incansable, Pedro, y sobre todo que nunca le veías derrotado, siempre, muy rara vez a Pedro le veías derrotado, siempre fue una persona muy ecuánime en todo. Entonces, un hermano de vida, realmente es lo que somos, hemos sido los 4 integrantes. Con Vinicio, a pesar de que está lejos, siempre estamos en contacto Sí. y le extrañamos inmensamente porque... ¿Cuánto amaba la música, Pedro? Ay, Oh, increíble. Del 1 al 10. 20. Superaba. 20 Superaba. creo yo. Imagínate, me acuerdo una vez en el Teatro Nacional, él era así de informal, totalmente informal. El público pedía otra y otra canción, ya hacíamos otra, y no querían irse. Y el Pedro les dice, tengo que decirles, en honor a la verdad, que me estoy atrasando a ver la novela Betty la Fea. Está así el último capítulo. Dice. Y el público, Así que cerremos o sea, es pronto. que por esa razón de que esto se termina el concierto. Y él era así fresco, sin poses, era muy natural. Te digo que, como dice Luchito, le apostó mucho al grupo. No se incomodaba en nada, estaba siempre ahí presente haciendo todo y de todo. ¿Alguna reflexión que él hacía como pensador del grupo? ¿Pensador del proyecto musical? Sabes que él cuando estaba ya mal, muy mal, muy enfermo, yo le admiré inclusive en el hecho de muerte, su manera de ser tan, porque bueno, digo, es impresionante como era. Él hasta antes de cerrar los ojos estuvo consciente totalmente, se despidió de nosotros, increíble. Y él dijo que, claro, nos dejaba el legado que sigamos juntos, ¿no? Que no, que él nos dejaba eso, que no paremos. Sigan. Que sería una manera de honrarle a él, sería el continuar con el grupo. Entonces, Inclusive él organizó un concierto ya cuando estaba en su recta final. Él decía, tienen que hacer el concierto Luchito, tienen que hacer el concierto en tal sitio. Me acuerdo que se ponía a escuchar todo el tiempo, solo era música latinoamericana, toda la discografía de Quimera. Subió a las redes, justamente por eso es que Luis tomó esta canción para el nombre de un concierto, Honrar la Vida. Él subió esa partecita, ¿no, Luis, de la canción que dice, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida, porque quizá, si bien es cierto que él tuvo muchos logros en la música, como Pedro, como Quimera, pero él siempre dijo que faltó muchísimo por hacer, porque el medio no era el idóneo, no era el apropiado. Recordemos con alegría a Pedro Granda con alguna canción que ustedes le quieran dedicar en su honor. Pedro canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad,
y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Hermosa interpretación del grupo Quimera, recordando a Pedro Granda. Bueno, y nos acercamos ya para iniciar la recta final de esta entrevista, agradeciéndoles mucho por esa apertura, esa sencillez. Tengo 2 o 3 cuestiones últimas para compartir con ustedes y para preguntarles. En un momento previo nos decía Yamil que Quimera es perfeccionista. Hoy lo he comprobado, porque estamos en una cabina muy pequeña y al iniciar la entrevista Patricia dijo: yo nunca canto, siempre canto de pie, porque entiendo que todo aquello abonaba para que salga perfecto. Y yo más bien rompí ese protocolo de los expertos artistas y le dije: ¿por qué no intentas sentada ahora en la cabina? Y se animó, porque supongo que ella vio que podía garantizar lo mejor. Acabo de comprobarlo acá. ¿En qué más son perfeccionistas, Yamil? Ahora te pregunto a ti. Bueno, yo tengo tantos detalles que decirte sobre el perfeccionismo. Por ejemplo, ellos han manejado, o sea, por Quimera han pasado algunos músicos. Y justo quiero también preguntar, ¿qué otros músicos han compartido con ustedes? Y eso es un ejemplo un poco de lo perfeccionistas que son. Entonces, ellos han tenido pianistas excepcionales, por ejemplo, el maestro Julio Bueno, por ejemplo, el maestro Juan Carlos Pacheco. Han tenido músicos que ellos se han tomado, digamos, el trabajo de buscarlos, no solo entre los mejores, sino buscando que se acoplen como amigos, como familia, porque Quimera es familia. Y así empezó, y yo creo que sigue siendo. Ahora yo me considero también familia, y gracias a esa apertura, ese corazón inmenso que tiene. Entonces una parte del perfeccionismo. Otra cosa es que en todos los... Bueno, yo he visto tantos discos no que tienen... cualquiera ingresa a Quimera. Exacto, también, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Pasa un exigente... Un filtro. Filtro. Y otra cosa, tú verás en todas las grabaciones, porque tienen muchísimas. Yo creo que es uno de los grupos que más grabaciones tiene de música latinoamericana y ecuatoriana. No sé cuántos discos serán, cuántos CDs serán, pero son muchísimos. Y en todos hay un arreglo, son arreglos muy finos, son arreglos muy trabajados,
y que se necesita mucho ensayo. Entonces no es coger 2 acordes y tocar y lo que salga, lo que venga. Entonces nunca ha sido así. Entonces por eso yo considero que es un grupo perfeccionista. Significa también tener mucho respeto por el público y estar a la altura de lo que la cultura de nuestro país o la cultura musical exige o espera. Yo creo que también se puede leer desde esos otros ángulos. Quiero pedirles a Patricia y a Luis especialmente que nos compartan alguna anécdota realmente importante de la vida. Supongo que tienen muchísimas en su vida artística, pero una que en especial siempre la recuerden, la tienen presente, una anécdota que sea muy potente y que ha trascendido a lo largo del tiempo. Hablamos ya de 40 años de hacer música de calidad. Y ¿se animan a compartir alguna anécdota que siempre está presente? Bueno, son, como tú decías, son muchísimas anécdotas porque han sido muchísimos años juntos. A veces uno dice 40, vamos a los 41 años, pero es una vida inmensa, una vida entera compartida con el grupo. Hemos pasado más tiempo con la agrupación que con nuestra familia. Nos hemos perdido de momentos familiares hermosísimos, pero ellos por esta pasión. Exacto, por esta pasión de la música, por nuestro trabajo, ellos han sabido entender. Y eso mismo, ese momento que tú vives con ellos, te hace que seamos una familia. Yo te digo ahora, bueno, cuando Quimera estábamos con Pedrito y con Vinicio, era el conocernos tanto en el escenario, en nuestra vida cotidiana, en los gustos, absolutamente en todo. Compartimos tantos momentos, tantas horas en el día, como te decía Luis. No era simplemente el sentarte a ensayar porque cuánto me va a tocar o cuánto voy a cobrar. Entonces era el decir... Vinicio, me acuerdo un día, una anécdota te cuento, le llaman a Vinicio. Vinicio, tenemos una presentación aquí en Cumbayá, hermano, y es elegantísima, así es que te espero aquí, bien con traje, con terno, bien puesto. Ese Vinicio se había echado todo el frasco de loción. Se endeudó para estar... Sí, todo el frasco de loción, ya verás. Bajaban una veloz, Pati, sí llego a tiempo, sí llegas, Vinicio, sí llegas, pero estás como te pedí, sí, todo perfecto, y estos infelices que se mataban de la risa, ¿no? Entonces llega Vinicio a mi casa, vivía ahí en ese entonces en una casa ahí en Cumbayá, y llega Vinicio, y qué raro, dice, pero... Dice, yo llegué y olía humo de parrillada, digo yo, ¿qué es esto? ¿Dónde será la presentación? Y estos le hicieron bajar porque si le decían que era una reunión de grupo, él, no, qué pereza, estoy haciendo esto. Pero cuando llegó y vio que era un asado, se mataba de la risa, se cambió de ropa. Y era eso, el Lo compartir estresaron. un momento. Yo tengo una anécdota que es... Por favor. Es de esta guitarra, mira. La que tú ves aquí. Es una guitarra española que era de Pedro. Esta guitarra la vendimos el grupo hace 40 y pico de años para grabar nuestro primer cassette, porque no teníamos dinero. O sea, no, en realidad le pusimos en un sorteo. No, pero para ver esta es la quién guitarra salía, más costosa y esta guitarra... Y salió la de Pedro. Y vendimos porque, bueno, la que Pedro tenía, esta guitarra le dio su padre para que estudie. La quería especialmente. Sí. Y esta guitarra la he recuperado después de 40 años, me volvió a hacer del grupo y le recuperé yo por esas cosas de la vida. Y ahora que dices de eso, te cuento como una cosa anecdótica. Cuando grabamos este Pedro Canoero que tú acabas de escuchar, no teníamos dinero, éramos muchachos pelados, no teníamos paupérrimos, nadie daba un céntimo por nosotros, no teníamos recursos y vendíamos lo que podíamos para grabar. Teníamos que grabar un cassette, en ese entonces era un cassetcito. Entonces... vamos, me acuerdo, al estudio de grabación de un amiguito, la Hamburguesita, el chico Luzuriaga, ya fallecido. Y le digo yo, ¿y dónde voy a grabar? Yo no veo aquí una cabina, era solo una sala. Y abren así la puerta de un closet. Esta es la cabina, Pati. Le digo, ahí me voy a encerrar a grabar. Le digo, ¿y cómo saben si ya está bien, si paro? Te golpeamos 2 veces y paras. Entonces, por supuesto, no había que parar. Entonces yo, o sea, no tenía cómo ilusionarme, porque tú a través del vidrio te
te imaginas, te ilusionas, te ponen una media lucecita, yo nada, pues encerrada ahí en la... Entonces ya Pati, sal, quedó perfecto, sal Pati. Así era la grabación. Sudando. Y entonces el Santiago decía, qué emocionante, Pati. Muy recursivo. Qué profesional, Pati, qué bello. No te demoraste nada. Qué bueno, Patita. Dice, ya, vamos a la segunda canción, entra al closet. Así grabamos. Y era un cassette que, por más que tratamos de que el cassette sea Sony, ¿no? Y cortábamos la mitad de la cinta, ya la grabada, la otra le retirábamos. Íbamos a vender los cassettes y después decían, le daban contra el piso al cassette y no sonaba. No sonó, no me sale, dice, no escucho. Entonces, esa te cuento como anécdota, una de las tantísimas que nos hicimos con mucho esfuerzo. Y hay otra anécdota, sin padrinos. Si no me falla la memoria, de un episodio en el cual se olvidaron una guitarra en un taxi. Mío. O algo así. Mi guitarra. Luchito. ¿Por qué ocurrió eso? Lo que pasa que yo estaba estudiando en Francia y me reuní todo el año para comprarme la guitarra, entonces iba haciendo abonos. Y en total que la guitarra, fui a una presentación y cuando me bajé del taxi se quedó en la cajuela. Y hasta ahora tengo la factura de la guitarra de recuerdo. O sea, nunca más. Nunca se... No, la ahorraste, la compraste y la dejaste. Estamos hablando de que esa guitarra, de $3,000 me costó en ese tiempo, que era una fortuna en ese tiempo. Francia está presente en su vida, en el proyecto, por tus estudios, por el apellido francés que comparten y también por esta anécdota de la guitarra. Así es, totalmente. totalmente. Y por más cosas. Que mucho más conectan cosas. con Francia. ¿Qué sentimiento tienen al respecto? ¿Tienen todavía ese lazo con Francia? El Lucho de tiene alguna que manera? Sí, mis hijos estudian en Francia, los dos, mis hijos. ¿Y hay familia Tu ya nieto. todavía? ¿Otra No, familia una familia de mi abuelo, más no, allá de pero los hijos? Ajá. yo sé que, bueno, mi apellido es uno solo, debe haber alguna relación, pero yo sí he buscado la relación. Pero mis hijos están allá, ellos estudiaron toda su carrera y viven allá, entonces ese es el contacto que tengo directamente con ese país maravilloso. La historia es que viene un señor francés, que te dijera, un pastelero, y en el centro de la ciudad de Quito, en ese entonces, mi abuela Victoria tenía una casa grande y arrendaba un local en la parte de abajo. Y entonces viene el abuelo panadero, yo le digo panadero es mejor, ahora son pasteleros, panaderos, qué sé yo. Viene el abuelo y ve el local todo listo como para poner ahí un negocio. Oh, sorpresa, la señora que le arrendaba el local era mi abuela Victoria. Entonces, Y le entró a la abuela. ya sabrás lo que Ya pasó sé. después, se enamoró de la abuela, perdió la cabeza por la abuela y aquí estamos nosotros. ¿Y los ojos claros vienen por ahí? Por ahí. Sí. ¿Celestes? No, Por- Ya se fue. más por mi No, madre. ¿No? mira. mi abuelo no tenía los ojos claros, no. Es por el lado de mi mamá, mi madre era cuencana. Ojos celestes, muy Y bonitos. sus hermanos, comparten sí, Luis y Patricia. por el lado de Granda, por mi familia Muy Granda, bien, sí. valga esa aclaración. Sí. Hay que reivindicar también lo nuestro. Sí, Claro. sí. Bueno, vamos a cerrar ya prácticamente. El tiempo vuela en televisión, como dicen, y también Así en la es. radio. Y queremos pedirles una última interpretación acá en este programa, Ahora hagan que ustedes sea del un poquito repertorio de- actual. Dale el pasillo. O el Ya, Ya, vamos. Ese va. Esa es perfecta. ¿Qué para canción es? Se llama Primor de Chola. Primor de Este tema Chola. le encantaba a mi madre y cantaba en los días domingos cuando... Sí, nos ponía ella full música ecuatoriana, todo el tiempo. Y de ahí verás el gusto que tenemos por la música ecuatoriana, por mi madre, Efectivamente. por mi papá. Vamos ahí. Estos, Muy bien. Oh. Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero quedo loco, si no muero quedo loco, qué silueta, qué donaire, qué hermosura, de esta chola es un primor.
Los domingos por la ronda, Chimbacalle y la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay, qué chola tan divina, como besa, como abraza y se goza, con mi chola es un primor. Así, cholita. Los domingos por la ronda, Chimbacalle y la Alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando, y la gente que murmura, ay, qué chola tan divina, como besa, como abraza y se goza, con mi chola es un primor. Excelente, gracias. Bueno, vamos a cerrar la entrevista rematando con una pregunta. ¿Tenemos quimera para rato o qué es lo que se viene? Yo creo que sí, tenemos quimera para rato. Tenemos grandes proyectos, tenemos en mente un nuevo material, tenemos este nuevo año, Dios mediante, algunas giras que vamos a realizar, así es que ojalá tengamos público para rato. Géneros variados. Sí, totalmente, sí. Vamos a incursionar, bueno, en temas inéditos también, en temas de algunos compositores. Dentro del grupo, Stalin González es otro gran talento musical, cantautor, y vamos a trabajar sobre música de él y también sobre música mía, así que tenemos que esa como primicia, ¿no? Que nunca lo hemos hecho y esta vez creo que vamos a hacer música inédita en uno de los proyectos. Esta es una excelente noticia que nos da Quimera ya al cerrar esta entrevista. Yo quiero agradecerles muy especialmente por este espacio que se han hecho también en su agenda para compartir con nosotros. Esto lo están compartiendo en primera instancia con la comunidad universitaria de esta casa de estudios. Gracias. Quiero agradecerles especialmente por este gesto, por su sencillez, por su apertura y por este amor con el cual siguen construyendo la historia de Quimera, que será una historia que todavía dará que hablar, positivamente siempre. Sí. Quiero recordar a nuestra comunidad universitaria finalmente que vamos a compartir con Quimera un concierto el próximo miércoles 19 de julio en la Casa de la Música desde las 19 horas. Va a ser una ocasión muy especial de encuentro, ahora que estamos iniciando un segundo periodo rectoral, que estamos iniciando una cuarta década de trabajo en el Ecuador con nuestro proyecto académico, y qué mejor que hacerlo pues con el grupo Quimera, dignos representantes de nuestra cultura nacional y latinoamericana. Así que les agradezco mucho nuevamente a Patricia Rameix, a Luis Rameix y también a Yamil Erazo por haber compartido acá con nosotros. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos comunicaremos más adelante en alguna nueva edición que prepararemos con mucho cariño, como siempre, en Voz Andina Internacional. Gracias. Si Miruquito por acá, si Miruquito por allá, qué rico el indiecito está. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.